Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Es otra noche de instantes. Hoy vamos a conocer la vida y los pensamientos de un filósofo argentino que nos ayuda a entender y a relacionarnos un poco con las nuevas tecnologías y cómo se entremezclan estos dos mundos. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en UDESA, escribe artículos en la revista Viva y también en Infobae. Está presentando ya desde el año pasado su último libro, Volver a pensar, filosofía para desobedientes, Tomás Balmaceda. Hola Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Estaba feliz de estar acá con vos hoy. Qué lindo, gracias. Capitán Intrigas, ¿no? Sí, ese es mi usuario de redes De sociales. redes sociales. Sí, tiene su historia. Ahora tengo 45 años y es un Sí, nombre raro y alguien que está diciendo, espera, yo escuchar a un filósofo se llama Capitán Intriga. Pero bueno, hace 20 y pico de años ya, a comienzos del 2000, sí, ¿te acordás que arranca eso que ahora llamamos la web 2.0? sí, Que era nada, la idea de las redes sociales. Hoy las tenemos muy incorporadas y sí, estoy seguro que hay gente que nos está viendo que no se acuerda la vida antes de las redes sociales, pero los que totalmente. tenemos 40 sí nos acordamos. Y ahí lo que pasaba era que tenías que ponerte un nombre. Y yo estudiaba filosofía, nací en la provincia de Buenos Aires, vine acá para estudiar filosofía. Y bueno, la filosofía siempre, más en ese momento, era como un espacio un poco solemne, Ujú, un poquito snob también. sí, Y me parecía que si yo contaba, en ese momento estaban los blogs, si yo contaba mi verdadero nombre, no sé, iba a ser mal visto en la facultad. Eso me pasaba. claro. Entonces me imaginé un nombre de usuario y no sé, me gustó Capitán Intriga y eso lo fui llevando en estos, nada, 2 décadas. Y cada 2 por 3 me agarro el bichito de, che, bueno, ya debería cambiarlo, digo, para la gente que no me conoce, encontrarme Claro. así. Pero bueno, para mí es un enlace con lo que, nada, con un pibe muchísimo más joven y mucho más eh, soñador quizás que ahora, con más ilusiones que... Entonces me gusta que exista todavía ese link. ¿Y a tus alumnos también te presentás como Capitán Intriga o te No, reconocen pero mis así? alumnos cada 2 por 3 lo descubren. Me Claro. pasó, mira, justo ayer que tuve un alumno que me dijo, no, pero yo vi que en redes, y le digo, ¿cómo se dice en redes? Y bueno, y doy clases para España hace un par de años, para la Ujú, Universidad de Salamanca, ujú, y también esa semana tuve clases y uno de mis alumnos me dijo, estábamos hablando de tecnologías, ujú. una materia sobre humanidades digitales, y un alumno me dijo, no, profesor, porque por ejemplo, si aquí en España usted lo googlean, sale como que es una celebridad de las redes y no un filósofo. Yo, debe ser un error. Debe ser un Es algo de las error. redes. Claro. Pero ¿cómo se entremezclan esos dos mundos? ¿Cómo elegiste, sos filósofo, pero cómo decidiste relacionarte con la tecnología, abordarla, estudiarla, que parecen Mirá, opuestos, ¿no? sí, fue un poco accidental, te soy Ujú, sincero. O sea, a mí siempre me gustó como comunicar, como contar cosas. A finales de la década del 90, cuando era adolescente, como te contaba ahí en la ciudad de Campana, yo no me acordaba tanto. Hace poco falleció mi abuela y mm, cuando fuimos a desarmar la casa encontramos que ella guardaba los recortes. Yo en el 97 me fui al diario de mi ciudad a ajá. decirle, yo quiero escribir acá. Quiero escribir acá. El día me dijeron, de ninguna manera. ¿Quién sos? ¿A quién Bien. le ganaste? Y entonces me tomé un colectivo y me fui a Zárate, que es la ciudad al lado. Y Sí. también llevé a 2 o 3 lugares columnas que había escrito. No, no sabía nada, Me era gusta un porque tenés esa adolescente. insistencia, ¿no? Total, y No yo puedo creo que acá, las me voy para redes, allá. no, obvio, y creo que Claro. las redes representan eso. Ahora si querés te lo elaboro, Sí. pero digo, entonces bueno, terminé en un diario, la verdad es que no sé si sigue existiendo, que era El Debate en Zárate, Ujú, y empecé todos los domingos a tener una columna. Insisto, todo esto me lo recordé hace pocos meses por mi abuela Marta, mm. que había recortado todas las columnas, que se llamaba Domingos de Frente, porque era como el joven que iba de frente y le decía a la sociedad de ese Me encanta, me momento. encanta. Era la época que Dualde era gobernador, estaba Sí. todo el momento en donde, nada, creo que vos no habías nacido, pero Sí, como que no. bueno, pero te acordás que cerraban los boliches a una cierta hora. Esa parte no Sí. te acordás tanto, pero Esa bueno. parte no me la acuerdo. Bueno, Era finales más de los chiquito. 90, sí, pues, a finales de los 90, a partir de una serie de crímenes que hubo en la provincia de Buenos Aires, a las 3 de la mañana cerraba todo. Sí, ¿No? Y hay una canción que se llama El Mono Relojero, que era por eso. Y en el sí, momento yo tenía 17, salía a bailar. Entonces, nada, sentí esa rebeldía. claro. Pero como decís vos, esa motivación por contar o por tratar de compartir mis ideas la tuve siempre y lo vinculo mucho con las redes en el Ujú, sentido de que, y lo charlo mucho con mis alumnos, ujú, cuando yo era chico y muchas personas que nos están viendo, había 3 o 4 diarios, mm, había 4 canales de tele,
no había muchas radios, eran limitados los espacios para poder compartir lo que tenés. Cuando aparece a comienzos de la primera década del siglo XXI esta idea de las redes sociales, principio con los blogs, luego con Twitter, Facebook, todas esas cosas, yo me di cuenta que dije, esta es mi oportunidad, no tengo que ir a tocarle el timbre a un diario para poder publicar. Y eso es algo que se lo suelo decir a mis alumnos en el sentido de que si uno realmente tiene algo para contar o quiere contar su propio punto de vista, para cualquier cosa, puede ser la música que te gusta, puede ser una problemática de tu comunidad, puede ser algo que pasa en tu barrio, la historia de tu familia. Hoy con el celular puedes hacer nada, puedes ser youtuber perfectamente, puedes hacer podcast si querés en video o en audio, puedes escribir y que más gente. Y eso también te sirve. A mí finalmente esos posteos en el blog hace 20 años hicieron que alguien me escribiera y me dijera, che, me gusta lo que lees, te invito a un café. Me acuerdo mucho, me dijo la calle de Tacuarí, porque yo como era bien pajuera, no sé, en ese momento bien provinciano, no sabía dónde quedaba la calle de Tacuarí, acá en Buenos Aires. Estaba la vieja guía T, que era como Google Maps. Era muy difícil moverse por la ciudad. Mal, mal. Entonces, bueno, dije Tacuarí. Me acuerdo mucho de esa escena. Y cuando termino yendo ahí, casi cayéndose de la ciudad de Buenos Aires, ahí en San Telmo, Constitución creo que es, era el diario Clarín. Era eso, era gigante. Yo ni sabía dónde era. Y ahí entré, el chico que me había escrito, Nicolás Artusi, ahora es un gran periodista, en ese momento era editor de un suplemento joven, y me dijo, che, me gustaría que escribas acá. Así que yo pasé de los blogs a una página entera en Clarín, que era muy raro en ese momento, que había que ir a escribirla ya, porque nada, todavía no existía internet, otra cosa, pero además tenías que diseñarlo con máquinas que eran computadoras especiales que tenía ese diario. Así que siempre les digo eso a mis alumnos, cuando me cuentan que tienen ganas de comunicar algo, o es muy común ahora que alguien que le gusta mucho la filosofía diga, che, quiero tener mi canal de YouTube, o quiero tener mi podcast. Siempre le digo, arrancá ya. No precisas nada. Y si eventualmente te gustaría ir a un canal de streaming o un canal de tele o estar en otros espacios, bueno, es distinto que a vos se te acerquen con, che, se me ocurrió esta idea, a que te digan, fíjate, este es mi QR, escanealo y fíjate lo que hago. Digo, no, hoy nada te impide que no puedas contar y mostrar qué cosas te gustan. Después vas aprendiendo, como todo, pero es una oportunidad única para mí. Las redes es el nuevo currículum, ¿no? El Instagram, por ejemplo. Sí, para bien y para mal. A mí también me gusta mucho llamar la atención a eso, para cualquiera que nos está viendo, vos vas a presentarte un trabajo, ya sea que sea repositor de un supermercado o que vayas a hacer atención al público o nada, o trabajar en un canal o entrevistar gente, la ley te permite preguntar ciertas cosas y no, pero la ley no te impide que vos lo googlees. Entonces, tipo, yo te googleo y veo que tenés comentarios, qué sé yo, no sé, sos de Boca y estás todo el tiempo maldiciendo a los de River, o comentarios muy malvados, o bueno, lo voy a ver. ¿No? Entonces también para mí es importante entender eso, que no, esa división que había cuando yo era chico, que era tipo, bueno, Capitán Intrigue, Tomás Balmaceda, éramos distintos, ahora eso no existe más, ahora realmente... Estamos más expuestos. Sí, y quién es cada uno se expresa más. Los que son más chicos lo tienen muy claro eso. Me parece que somos los que somos un poquito más analógicos, que todavía estamos pensando, bueno, no, eso pasó en redes. No pasó en redes. No. Es todo lo mismo. Estos puntos los abordás en este libro, Volver a pensar, filosofía para desobedientes, en donde también abordás la polarización en el ámbito laboral, la relación entre la tecnología y los vínculos, ¿no? Los cambios en el mundo laboral, como ya decíamos, y la forma en que se aborda la actualidad, la muerte y el duelo, ¿no? Todo junto. Te lo estudié todo. ¿Por qué planteás estos puntos desde la desobediencia? Bueno, porque me parece que una de las marcas que hay, y para mí es una especie de traición de lo que pasaba con las redes sociales, la digitalidad que nos prometía, esto que yo te decía, horizontalidad. Bueno, cualquiera con un celular puede tener su canal de YouTube, cualquiera en ese momento con conexión a internet y una compu puede contar lo que hay. Esa promesa de horizontalidad y de que uno pueda comunicarse, finalmente se fue como rompiendo, ¿no? En ese momento estaba esta idea de la web, ¿no? Web en inglés es red, como la telaraña, ¿no? Que tenés una web. ¿Cuál era la idea? Una red, una metáfora, una red que conectaba cosas. Y ahora, esto lo tomo de Harari, un historiador israelí, él dice, esa red ahora se vuelve un capullo. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos, por los algoritmos y por cómo es la dinámica de las redes,
cada vez más encerrados en nosotros mismos. Mm. Los algoritmos de recomendación solo te muestran lo que creen que es mejor para vos. En vez de mostrarte, yo te puedo seguir a vos, puedo seguir a mi familia, puedo seguir a amigos, a los cantantes que me gustan. Ahora abro Instagram y veo muy poco tuyo. Veo muy poco de mi familia, poco de mis amigos. ¿Qué me muestran? El viral del momento. Claro. O esto que, no sé, hace poquito me mudé y tuve que comprarme un colchón y ya lo compré, pero la cantidad de publicidad de Sí. colchones que me siguen Sí, sí, apareciendo. sí, sí. Entonces, hay algo ahí de que efectivamente terminamos siendo muy obedientes. Eso quise yo rescatar. Mm. El sentido de, por un lado, lo que los algoritmos nos muestran, y por otro lado, a mí me interesa mucho la temática de las generaciones y la edad, cómo la edad también Ujú. modifica mucho de cómo entendemos a la sociedad. Y también hay algo de, bueno, ¿qué es lo que se supone que hay que hacer a los 45 en mi caso? Claro. ¿Qué es lo que se supone que haces a los 70, ¿no? A los 20. Hay muchos mandatos. Entonces, le puse volver a pensar, filosofía para desobedientes, porque creo que la llamada que hay que hacer es, bueno, rompe lo que se espera de vos y pensá, fíjate si es lo... La sociedad te va a pedir un montón de cosas que quizás no coincidan con tus valores, con tus Ujú. creencias, Sí. con lo que vos pensás que está bien o está mal. Mm. Pero las cosas están bien o están mal de acuerdo a lo que vos pensás, no lo que piensa la mayoría. Ujú. Y muchas veces en la historia, gran parte de los cambios fue que mucha gente se dio cuenta, che, vos y yo pensamos que esto está mal Claro. y nadie lo está viendo. O vos y yo pensamos que esto está muy bien y no hay nadie que está poniendo esfuerzo en eso. Me parece que hay algo interesante en recuperar esa emancipación, ¿no? Del pensamiento. Por eso lo llevo, como bien contabas vos, al mundo de los vínculos, al mundo del trabajo, que es un mundo que pocas veces es abordado, me parece, con la profundidad que se merece, porque ya sea que tengas trabajo o estés Sí. buscando trabajo, ocupa mucho de tu día. Sí. O sea, estoy seguro que tu teléfono tiene más Sí. mensajes de tu jefe que de tus afectos. Sí. Y si vemos las horas, te digo las mías, yo paso más horas con mis compañeros de Exacto. trabajo o con mis jefes que con la gente con la que yo me gustaría estar. Entonces, ¿cuáles serían las cosas que te quitan el sueño, que te hacen doler la panza, que te preocupan, que a veces te enferman? A veces es el amor, pero pocas veces. Te pueden romper el corazón y te puede pasar algo de eso. Pero en general, más que romperte el corazón, son cosas laborales. Y eso no distingue que vos trabajes en una empresa grande, Ujú. que tengas vos una pyme, que tengas nada, un emprendimiento, que es una ventana en donde abrís y la persiana y tenés un kiosco, o un emprendimiento en Instagram, ¿no? Vendés macetas o vendés Sí. remeras. Sí. A todos nos pasa que lo laboral nos termina de alguna manera, nada, formateando cómo nos sentimos. Ujú. Y el tercer tema que muy bien trajiste vos también es la muerte, porque Sí. me parece que hay algo ahí de incomodidad. Ujú. Y ahí yo también, hablando de lo generacional, te contaba que este año falleció mi abuela. Este Ujú. libro lo escribí el año pasado, que había fallecido mi otra abuela, mi abuela Mm. Ángela. Y mi abuela Ángela, sobre todo, la típica gallega que había Mm. venido inmigrante a Argentina, terminó en Campana. Mi abuela tenía una relación con la muerte, falleció mi papá, Ujú. mi abuelo, que era su marido, una de mis hermanas, tenía una relación con la muerte muy abierta. ¿no? Mirá. Como muy Mirá. de ir al cementerio, de estar atento a que estuvieran bien las lápidas, de Ok. llevar las flores, de hacer los rezos, los ritos en los que ella creía. Ajá. Y yo pienso cómo lo lleva mi generación, y yo creo que si salimos a la calle y le preguntas a mucha gente de 45, te va a decir, no, a mí cremame, Totalmente. o cajón cerrado, o no hagamos nada, ¿no? O qué sé yo. Y cuando falleció mi abuela, tenía 10 millones de años, mi abuela era muy longeva, y vinieron muchas de sus amigas, muchas se habían muerto, pero otras no, Sí. todas viejitas. Por supuesto, mi abuela, cajón abierto, unas Estén cruces ahí, gigantes, claro. claro, tipo las Toda flores, pompa. todo, bueno, comida, porque bueno, también Mirá. nada, era una vieja muy ordenada en Campana y en muchas partes, no sé si acá en Buenos Aires, pero en muchas ciudades, viste que vos podés ir pagando, en este caso Sí. con la luz, en el caso de mi ciudad, que es una cooperativa, puedes ir pagando como un seguro Mirá. de rito fúnebre. Qué Claro, y mi interesante. abuela vivió 1000 años. Tenía un Entonces, montón. No, Hay yo que la amo, usarlo pero tipo, todo. cuando llegamos, bueno, mi papá ya falleció, entonces le digo a mi tío, le digo, ¿quién pagó esto? Porque era como el Sheraton, tipo, había comida, había mozos, había todo. Y me dice, no, tipo, tu abuela, que tipo, nada, que hace 40 años que está pagando esto. Qué Entonces genial. digo, pero había algo ahí, Sí. como, insisto, muy vivo, Re. ¿no? Y además otra cosa que también me llamó la atención, para comparar cómo es con nosotros. Mi abuela, como te conté, falleció su pareja, su hijo, que es mi papá, mi hermana, su nieta, digo, vino de España, dejó toda su familia atrás, Ujú. muchos dolores, ¿no? Una persona con muchos dolores, y sin embargo quería vivir.
Y uno a veces, cuando, no sé, ahora estamos discutiendo eutanasia, porque se habilitó en Uruguay y todo, creo que mi generación es muy de decir, bueno, mira, si yo veo que la estoy pasando mal, te mando un beso, me desenchufan, me desconectan. Tenemos como una pulsión más de decir, no quiero esto, que no quiero sufrir, quiero que esto termine, no quiero tenerlo. Y la veo a mi abuela, Claro. era una roca que le pasó de todo, le pasó el siglo XX por encima, y me hizo pensar muchas cosas de la muerte, ¿no? Acerca de, insisto, a veces uno no termina de poder comprender esto. A veces cambiar o evolucionar o ser desobediente tiene que ver con volver para atrás, con decir, bueno, mira cómo lo vivían las generaciones antes que yo y cómo lo vivo ahora. Y esto que nos pasa a la generación sub 40, sub 43, sub 45, tiene que ver con esto de la satisfacción inmediata que tenemos a través de las redes sociales y que la vida nos lleva a eso. Decimos, no, mira, no quiero sufrir, que me cremen, lo que sea, y pasemos a otro tema. Sí, para mí se dan dos cosas. Primero, una concepción muy nueva de lo que es la intimidad. En el sentido de que exponemos un montón lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y eso no tiene que ver intimidad solamente con lo privado, de la piel o de lo sexual para nada. Lo incluye también, digo, a mí siempre lo traigo como ejemplo, en la facultad donde yo doy clases hay un campus, hay que subir fotos cada uno, y todos los años veo gente que sube fotos de la playa. Que deben ser fotos que les gustan, ¿no? Pero digo, no sé, tipo en cuero o en bikini, es como raro, y una cosa de la intimidad ahí. Pero aparte de eso, otra intimidad, ¿no? Hoy, ¿qué se espera que hagas en redes? Contame a quién votaste. Claro. Contame qué pensás de lo que sucede en el país. Sí. Pero también es tipo, contame si no sé, siempre me gusta este ejemplo porque la gente se termina peleando, pero tipo, bueno, no sé, la empanada tiene que tener azúcar o no, tiene que tener pasas de la empanada de carne, tiene que tener pasas de uva o no. Y la gente se mata y lo cuenta. Y eso es muy distinto de cómo los de 40 y más fuimos criados, ¿no? Vos conocías muy pocas casas, había ciertas reglas que hoy no se cumplen. Mi mamá estaba obsesionada cuando éramos chicos en los 80, no te subas al auto de alguien que no conoces. Claro. Y ahora pedís una app y te subís al auto de cualquiera. Yo estoy ahí y me dicen, no, ¿qué es un Corsa? ¿Viste? Nunca sé los modelos de los autos. Entonces digo, y te subís al auto de alguien que no conoces, o esto, no te vayas a dormir a donde no sepas. Y uno quizás dice, bueno, ok, me voy a ir de vacaciones, entonces me alquilé un departamento, la habitación de alguien en, qué sé yo, en Roma, que usás todo el océano para estar adentro de la casa de alguien que no sabés quién es. Digo, creo que cambiaron, insisto, estoy muy lejos de ser nostálgico, no creo que necesariamente todo lo anterior fue mejor, pero sí creo que hay una transformación que tiene que ver, por un lado, con esa noción de intimidad y cómo cuento quién soy en redes, y volvemos a lo que charlábamos antes, cómo la gente te googlea o puede saber. Y lo segundo, lo que decís vos, esa necesidad de la aprobación instantánea. Entonces, toda la historia, supongo que hubo gente a la que la gente le caía bien, le caía mal, o te apoyaban, no te apoyaban. Ahora que hay una herramienta que es tipo, como decís vos, un like, un corazoncito, un dedito para arriba, es difícil, porque de algún modo capaz algo que te gusta mucho no es tan popular, y lo otro también, bueno, uno se manda macanas, ¿no? Entonces, qué sé yo, te mandas una macana y de golpe lo ve mucha gente, o alguien lo comparte, alguien siempre tiene una captura para recordártelo, ¿no? No sé, a veces con mis amigos decimos un poco en chiste, un poco en serio, que como una de las marcas de época es que hay grupos de WhatsApp en donde no estamos nosotros hablando de nosotros. Pero no porque seamos muy importantes, pero es tipo, vos viste lo que dijo, pero siempre dijo otra cosa, o ¿entendés? Ahora se usa mucho esta palabra cringe, ¿no? Como vergüenza. Ah, mira lo que hizo Tomás. Entonces, algo ahí divertido me parece de pensar de cómo efectivamente la tecnología nos está cambiando incluso como personas en la sociedad. Estabas enumerando un montón de cuestiones que hace la persona con la tecnología y se me viene a la mente la palabra soledad también, ¿no? Total. ¿Cómo impacta la tecnología, la soledad y cómo lo potencia? Sí, ese es un gran tema. Mira, fíjate que incluso previo a la pandemia aceleró ese proceso. En Inglaterra crearon todo un espacio en el gobierno para tratar la soledad, ¿no? De manera exagerada le dicen a veces el Ministerio de la Soledad, pues no es realmente un ministerio, pero es increíble. Hay evidencia científica muy fuerte en todo el mundo de que las personas que tienen una soledad no deseada, ¿no? Por eso también es súper interesante lo del lenguaje. Nosotros en español decimos soledad.
Sí. ¿no? Y en inglés tienen loneliness, tipo la de Britney, Ujú. que la de la canción, que una es soledad no deseada, y después tenés alone, o me Sí, equivoqué, es estar solo. A mí me encanta estar solo, supongo que a vos en muchas cosas sí, sí. también. Hay gente que debe estar viendo esto solo o le gustaría estar solo y no está solo en este momento. Eso está perfecto, pero la loneliness, la soledad no deseada, termina siendo un grave problema de salud pública porque Sí, son personas que se enferman más, sí. son personas que estresan el sistema de salud por sus Ujú, problemáticas y son personas que muchas veces sufren mucho, ¿no? ujú, En este momento vos y yo estamos conversando en la Ciudad de Buenos Aires. En la sí. Ciudad de Buenos Aires hoy vive más gente sola que acompañada. Entonces, eso está. Insisto, capaz salimos a la calle con el micrófono y nos dicen, me encanta vivir solo. Pero el problema es qué pasa con los que no. Entonces, esa soledad, a veces, ¿cómo haces para suplirla? Bueno, como contabas vos, las redes sociales aparecen Ujú, como ese espacio. Falta algo, falta el contacto, falta el cariño, falta la mirada. Y ahora crece otro fantasma, que es el de las inteligencias artificiales. exacto. Porque esos chatbots te saludan, te preguntan cómo estás, vos le conversás. Pero bueno, me parece claro y distinto que nada reemplaza a lo humano. Tengo amigos que van en el auto y hablan con la inteligencia artificial. Me parece un Sí. montón. Pero Bueno, pero tus amigos forman una mayoría silenciosa. Eso también me mm, parece atractivo. Los informes que hay sobre ChatGPT a nivel mundial y un poquito en Argentina hay poco todavía hecho. sí, Hace unas semanas OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, sí, presentó un informe para los que somos nerds de los datos increíble sí. porque era con datos de 70 millones de usuarios. Imagínate un Wow. informe con Oh, 70 millones. Dios Acá en Argentina mío. conseguir una estadística es Sí. re difícil. Bueno, 70 millones. Principal uso de esas plataformas, compañía. Compañía, es el Compañía. principal. Sí, o sea, pregunta de todos los días, cuestiones, no es trabajar, no es resolver problemas matemáticos. Y Ujú, después, otro dato que me pareció muy increíble, la mayor parte de los usuarios, el 56%, son mujeres, y son mujeres jóvenes. ajá. Cuando había comenzado ChatGPT de manera pública hace 3 años, eran menos del 20% las Claro, mujeres. claro. Entonces, también hay algo. Y te digo que es una mayoría silenciosa, ¿por qué? Porque yo también cuando hablo con mis amigos o en espacios así de debate público, casi nadie te dice eso. Nadie te dice Pero que lo yo lo hacen. uso. Y bueno, aparentemente es para lo que más se usa. Claro, claro. ¿Peligra el trabajo del hombre, de la persona con la inteligencia artificial o es todo un mito? Qué buena pregunta. Puede peligrar, sí. O sea, no quiero ser Mm, mundo. No, yo creo, mira, de vuelta, miremos para atrás, ¿no? Uno puede imaginar, no sé, muchas veces, una buena comparación es la revolución industrial, ¿no? Cuando ujú, aparece la máquina de vapor y muchas cosas que eran manuales, como de alguna manera, si uno piensa en la historia del hombre y el trabajo, durante mucho tiempo el hombre éramos los únicos que hacíamos el trabajo fuerte, ¿no? El sí, bruto. sí. Rápidamente, cuando aparecieron los primeros dispositivos, pero cosas como el fuego o la Ujú, palanca o la rueda, eso de alguna manera se fue trasladando. ujú, Y hoy, de hecho, vamos a encontrar poca gente que hace ese trabajo súper claro, pesado. Los últimos fueron nuestros abuelos. De claro. hecho, la historia de mi abuela y de muchas abuelas que nos están viendo Ujú, es que son viudas porque los maridos tenían trabajos en el puerto o sí. en la construcción, ¿no? Que eran muy pesados. Hoy incluso las personas que trabajan en la construcción tienen un montón de herramientas que antes no Ujú, existían. Entonces, primero eliminamos ese trabajo pesado, pero luego eliminamos el trabajo manual, mm, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó con la revolución industrial. Podíamos hacer tejidos o ujú, podíamos hacer pequeños objetos de manera automática. Y eso fue a finales del siglo XIX. ¿Qué pasó? Sucedió en Inglaterra, en Londres, básicamente, ujú, muchos estudios. Era el lugar más rico de Europa, uno de los más ricos del claro, mundo, y hubo hambrunas, y hubo gente que se quedó sin trabajo. sí. Entonces, el tercer tipo de trabajo que podemos mirar, tenemos el trabajo de fuerza bruta, el trabajo de lo artesanal, y nos queda el trabajo intelectual. Ujú, Y si vos y yo nos hubiéramos encontrado otra noche hace 5 años atrás, hubiéramos conversado de, bueno, todo bien con los robots, pero la parte claro. intelectual es Eso solamente no va a de llegar hombres y nunca, mujeres, no va a total. llegar. Y la Llegó. verdad es que llegó. Y si miramos eso, insisto, no es por ser tremendo, me parece que si no actuamos, a mí no me parecería raro ni distópico que en el futuro haya cupos, ¿viste? Como a veces hay cupo, no sé, laboral de mujeres, Sí. un cupo laboral humano. Como que vos digas, bueno, ok, yo soy el Estado, vas a tener, no sé, vas a producir 100 cosas, necesito que sea 30% de trabajo humano. No lo veo tan difícil a Mm. eso. Y en el medio esa transformación, creo que sí, que puede ser doloroso.
Me encanta charlar de estos temas porque seguramente del otro lado tienen ese interrogante, ¿no? Y esa motivación para conocer un poquito más. Vamos a hacer la primera pausa aquí en instantes con Tomás Balmaceda. Quédate con nosotros que ya venimos con mucho más. Seguimos en esta noche de instantes con Tomás Balmaceda. Tomás, escribiste otro libro de los 90, La década que amamos odiar. Sí. ¿Cómo viviste los 90 allá en Campo? Y bueno, mira, para mí es una década formativa. Ahora está un poco de moda, me pone contento. Está de que esté moda, ¿viste? Sí. Pero mira, ese libro es viejito, debe de ser 2007, 2000, algo así. Sí. Y cuando lo saqué fue como mi gran fracaso. Después nada, la No, lo vida dio muchas reivindicaste, vueltas. la vida te reivindicó. No, es como que tipo, me daba cuenta que nadie quería hablar de los 90 en ese momento. Es verdad. Y yo le puse de subtítulo La década que amamos odiar, porque un poco siento eso, en ese momento sentía eso, que nadie quería volver a los 90. Sí, sí. Pero para mí fue súper formativo, porque fue entre que tenía 10 años y tenía 20. En muchos sentidos, quién soy hoy es esa transformación Claro. de esos 10 años. Y nada, como tomo evento histórico con muchas luces y sombras, ¿no? Digamos, es el momento de un crecimiento económico en algunos sectores, una caída muy fuerte. Campana era una ciudad, sigue siendo una ciudad muy importante industrial, y obviamente la industria estuvo muy, muy relegada. Para mucha gente conoció poder tomarse un avión, otros nada, conocieron cortar las rutas o las primeras marchas del silencio. No sé, como que tiene toda esa riqueza que a mí me apasionaba, y tuve la súper suerte de que justito antes de la pandemia me llamaran de Canal Encuentro para hacer un documental sobre el coso. Sí, bueno. Así que en ese sentido, ahí sí me sentí un poco reivindicado y dije, bueno, este libro no vendió tanto, pero llegó a la televisión. llegó. Exactamente. Y mira, justo hoy, Sí. temprano a la mañana, me vi que en el ISER, en un instituto de formación, tenían como una materia, no sé qué materia es, y los alumnos hicieron stories porque estaban viendo Qué bien, qué bueno. el documental para las clases. Entonces yo como profe, te juro que se me hinchaba el corazón y como qué bueno que ser material para una material de lectura o de visualización para una materia, para un espacio como el ISER, está buenísimo. Describiste esto de los 90 que quizás allá en Campana llegaban hasta revistas internacionales de España, Alemania. Total, ¿no? sí, total. A mí que me encantaba leer. Había una revista, los más viejitos, capaz de acordar, se llamaba Bravo, que era una revista española, con unos, también a veces es difícil entender que realmente el mundo era muy grande antes. O sea, el planeta sigue del mismo tamaño, pero era muy grande. Hoy es más común que incluso los algoritmos te recomienden artistas de otras partes del mundo, o de capaz un género que te gusta mucho, entonces te muestra a alguien, qué sé yo, que puede ser de Uruguay, que puede ser de Chile o que puede ser de Hungría. Sí. Y en ese momento esas revistas traían mucho del pop europeo, y yo decía, ¿esto cómo sonará? Entonces me hacía en mi cabeza, a partir de las fotos o los textos, lo que yo me imaginaba que eran las canciones, porque no había forma de escucharla más que ir a comprar el disco, pero las discos eran de hechura nacional, o lo que parecía en la tele con videoclips que eran muy tradicionales. ¿Y cómo eran esas primeras visitas a Buenos Aires, a venir a la gran ciudad? Me encantaba. Venía en tren, el tren de Campana hace una parada en Villa Ballester y te cambiás. Sí. Y me acuerdo mucho un evento también los más grandes se van a acordar, se llamó Buenos Aires no duerme, Sí. que eran 2 o 3 días en el Centro Cultural Recoleta. Justo este año me invitaron del Recoleta a dar un cursito, así que cuando volví ahí dije, wow, Reviviste todo eso. reviví todo eso. ¿Por qué? Porque ahí te podías conectar a internet. Mirá cómo tiene todo que ver con todo. Wow. Bueno, primero fue porque con mis amigos, Soli, Fede, Mauro, gente que todavía me veo y seguimos en contacto, tuvimos que convencer a nuestros padres que nos dejaran venir a Buenos Aires. Se llamaba Buenos Aires no duerme porque eran actividades 2 días, incluyendo la noche. Mirá. Entonces te quedabas ahí como durmiendo en un costado y qué sé yo. Sí. Y era como, bueno, tendríamos 17 años, 16, no éramos tampoco niños, pero bueno, era distinto. Y me recontra acuerdo eso, y tenías computadoras con internet, sacabas turno y te podías conectar 15 minutos con conexión dial-up por teléfono. O sea, lo que tardaba.
¿Esa fue tu primera conexión a internet? No, no, me está sacando un tema. No, porque me acuerdo. Primera conexión a internet, noviembre del 96. Mirá cómo te acordás. No, es que no, te estás hablando con una persona que tiene problemas, te estoy diciendo. Estás con un filósofo. No, pero mira, me recontra Tienes un acuerdo. email. Sí, exactamente, exactamente. Mi madrina Nora, que vivía Sí, en Zárate, tenía un locutorio. Un cibercafé se llamaba en ese sí, momento. cibercafé. Y era re caro conectarse a internet. Claro, Y después, más de grande, mi motivación para que me vaya bien en la escuela, o mi casa tiene patio, o cortar el pasto, o lavar el auto, claro. era que cuando todos iban a dormir, porque te conectabas por teléfono y antes el pulso telefónico tenía valor distinto después de cierta hora, yo tenía que quedarme hasta, creo que después de las 10 de la noche o las 12, calculo que las 10, para poder llamar a los Estados Unidos, Claro, porque esa era la conexión para poder exacto. estar. Al comienzo del 96, yo creo que no existía no existía la web, existía internet, o sea que yo me conectaba a lo que llamaban BBS, Ujú. que eran unos foros. En ese caso, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me sigue gustando Star Trek un montón, entonces era un foro de Star Trek, pues te conectabas, comentabas algo, tipo, me gustó tal capítulo, y tenías que esperar como 24 horas para que alguien lo lea y lo comente, pero Me encanta. un poco añoro esos momentos. Es lindo, está Sí, bueno. total, 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 total. ¿Hay un cambio de estética entre los 90 y los 2000? Sí, total, total, total. Los 90, digamos, pensá que en los 80 fueron muchos excesos, Ujú. ¿no? Los colores, las sombreras, el maquillaje. Los 90 es la remerita blanca, el jean Sí, cortito y también un tipo de cuerpo. El cuerpo como casi sin tetas, como muy sí, sí. sin curvitas, como muy chiquito. Y en el 2000 ya vuelve un poco esa estética, sobre todo con la estética, ¿te acordás de la película Matrix del Sí, 99, sí, no? claro. Como esa cosa de, bueno, los lentes muy cortitos. Digo, ahora está muy de moda esa estética, ¿no? La estética, como ves, se la llama MP3 Ujú. o algo así, pero sí, los 90 también tenía incluso una cara. Es increíble, porque en ese momento empezaron la popularización de muchos tratamientos más invasivos sobre Es los verdad. rostros Sí. y lo que se buscaba era una cara como muy marcada. El Ujú. 2000 bajó un poco la presión sobre la cara tan operada, pero bueno, todavía nos quedan caras. En ese momento se llamaban la cara de sorpresa, porque Todavía queda alguna gente sorprendida. ahí queda gente que era sorprendida, porque no había Botox. Eso No, también es claro. interesante. Era Sí, como, había literalmente, eran tensores, había como hilitos que te sí, ponían para poder sí. tenerlos, entonces se agarraban atrás de la oreja. Y hoy nada, tenemos tratamientos menos invasivos. Eh, ¿Cómo impacta la crisis económica del 2001 en todo esto? Y un montón. A mí me gusta pensar a la década del 90 como una década que se corrió un poquito el calendario. Para mí, la década del 90 es del 92 al 2001. Sí. Primero de enero del 92 es cuando empieza la convertibilidad Ujú. y la gente a veces lo olvida. La serie este año de Carlos Menem contó un poco eso. 89, 90, 91, los primeros Sí, 3 años del gobierno de Carlos Menem, cuando el periodo presidencial eran 6 años, o sea que era la exacto. mitad. Ujú. En esos 3 años hubo mucha inflación. Sí, Al comienzo hiperinflación y después más inflación. sí. Y de alguna manera, el 1 de enero del 92, con Domingo Cavallo, hubo, no sé, yo en el libro, mi hipótesis es más una especie de truco de, Mm. ¿no? Como que vino alguien y dijo, esto ahora vale $1. Y todos avanzamos, Claro. ¿no? Como que había eso. Y de algún modo fue una especie de truco o de bomba de tiempo, Ujú. pero muchos nos hicimos los tontos. Yo ahí no es que me quiero quitar culpa, pero yo tenía, nada, Eras muy 8 joven. años, Sí. no Sí, tenía sí, idea. sí, sí, sí. Pero cuando hablas con las personas, a veces decís, che, pero ¿no te das cuenta que era mentira esto? Mm. ¿Cómo? Imagínate eso, que alguien te diga ahora, bueno, ahora por una ley, Claro. esta moneda de $1 va a valer $1. Vos decís, bueno, ponele que ¿Cuál es la pasa, solvencia? pero hay algo claro. Claro. Entonces, el 2001 lo explota. Yo justo estaba en Buenos Aires ya, yo me mudé aquí en el 99, 2000, Ujú. para estudiar. Y para mí una gran desolación. O sea, mis primeros recuerdos de la ciudad durante la crisis. Ujú. 2001 no fue un año tan crítico como 2002, porque acuérdate que el 2001 fue el final, fue Sí, 19-20, sí. ¿no? Entonces, mis viejos en la provincia de Buenos Aires cobrando patacones, que era una cuasimoneda, Ujú. no se aceptaba en todos los lugares de Buenos Aires. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, para pagar la electricidad había un solo lugar de toda la ciudad donde lo aceptaban. Entonces, todos los meses vos tenías como un día entero a hacer una cola Ujú.
insisto con la palabra pajuerano porque es la que usábamos, para de todos pajueranos ahí esperando para poder pagar con patacones Ujú. la luz. Nada, había mucha gente en la calle, obviamente la explosión del Club del Trueque, digo obviamente porque en ese momento era algo muy, muy común, vos veías realmente Mm. en las plazas, en los espacios, gente que bueno, intentaba no caerse del sistema, cocinando tortas, Ujú. vendiendo libros de su biblioteca, Sí. los CDs que decíamos recién, ¿no? Sí. Con la música más física. Sí, fueron momentos muy difíciles. Creo que la República Argentina somos un pueblo súper resiliente, ¿no? Mm. Como que a veces yo por trabajo, ahora como conferencista viajo, este año fui a Paraguay a dar Ujú. una conferencia muy grande, un lugar muy lindo, y después en el cóctel, viste, me decían, bueno, y la crisis, y yo ya estaba tan quemado, ¿verdad? ¿Qué crisis? ¿Y O cuál sea, de todas? no porque no haya, Estamos acostumbrados. porque digo, y el año pasado fui 2 veces a Chile y en cada visita a Chile había una crisis distinta a la que me preguntaban. Wow. ¿Viste? Y no sé si en todas partes se bancan esto que Claro. nosotros por suerte ¿Y podemos. por qué tenemos esa resiliencia como argentinos? ¿De dónde Buena viene? pregunta. Mira, yo creo que realmente somos un pueblo con con mucho talento, Ujú. genuinamente. Yo sé que todo el mundo piensa que somos re agrandados afuera del mundo. Mm. En general son los porteños agrandados y las Sí, porteñas, sí, no sí. tanto el resto del Coincido. país. Coincido. Pero bueno, no, yo creo que realmente tenemos la capacidad esta de atar todo con alambre, pero no es necesariamente algo malo, como que lo sacamos adelante. Ujú. Y también es cierto que cuando encontramos algo en común nos encolumnamos. Ahora hace ya muchos años que hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Y mucha división, pero creo que cosas como cuando ganamos el Mundial, son como esos momentos que vos decís, no sé, cuando ganamos el Mundial, yo soy cero futbolero, pero salieron a la Muy calle lindos. millones de personas Sí. y no hubo quilombos. Sí. Bueno, se habrá roto un Ujú. semáforo, alguien se habrá roto un brazo porque Sí, se sí, cayó sí. de un árbol, digo, pero no hubo. Vos sabés, ves otros espacios en el mundo que hacen mucho menos y que terminan en 4 muertos, 50 heridos. Y acá no pasa eso. Hay Exacto. como algo y para mí lo ves también en las pequeñas cosas. No sé, yo viajo mucho en colectivo y siempre alguien que te presta esos 1.000 pesos o 1.000 y pico Totalmente. del pasaje, que no es mucha plata, pero te sirve, digo, es lo que necesitas para todo Ujú. el tiempo. Entonces, quien te presta la sube, quien te arma algo. Esa cosa solidaria o empática, Total, ¿no? total, total, total. Sí. Incluso la gente que muchas veces se te acerca a pedirte algo en la calle, nunca se va del bar con las Mm. manos vacías. Mm. A veces le das la medialuna que estabas comiendo Totalmente. o algo que tenías ahí, o sacas algo, si tenés plata le das plata. Eso ¿Y lo a veo. vos quién te ayudó cuando viniste acá a Buenos Aires y te Un empezaste te montón de gente, independizaste? un montón de gente. ¿O eras muy chico? Primero, bueno, mis viejos me ayudaron. Sí. Yo empecé a vivir de mi plata como a los 22, 23. Ajá. Tenía un trabajo de bibliotecario, pero al comienzo mis viejos me ayudaban. Y después ya cuando me mantenía solo, venían y me llenaban la heladera. Una forma Obviamente. de no hacerme sentir mal y poder tenerlo. No, me acuerdo, nada, cosas sonzas como, qué sé yo, mi amigo Fede Cazador, sus papás. Nosotros ni bien me mudé acá, me mudé a la casa de él, en un Claro. departamento con 2 amigos más. Y después me fui a vivir con mi amigo Diego. O sea, como que hay algo ahí que Sí. siempre estuvo presente. Y la verdad es que me siento muy afortunado con mi familia. Me tocó Mm. una familia que yo soy una persona rara en un montón de cosas y me bancaron y al día de hoy, ¿no? Como que tengo muchos hermanos y nos llevamos bien. Son 5, ¿no? Sí, exactamente, es un Un montón. montón. Pero era muy común en los 90, ¿eh? Como Es en los verdad. 80, 90 era como. Los quintillizos rigantes. Pero tipo. Y nadie lo percibía como que son un montón. Claro. Era como, bueno, Es éramos normal. 5. Sí. Ahora es más incomún. No, creo que es eso. Nada, este trabajo de bibliotecario. Ujú. Era un compañero mío de la facultad, Gustavo Cataldi, un gran médico, que era un poco más grande que yo, y me dijo, che, mira acá donde yo trabajo, buscando un bibliotecario que supiera griego y latín, que yo sabía griego y latín. Mira vos. Trabajé como 7 años, acá muy cerca del canal, Sí. en Sánchez de Bustamante, y en 5 o 6 años que trabajé ahí, me encantó en la escuela Pasquero. Nunca nadie vino por nada de Muy bien. latín y griego, pero te juro que, viste, ahí me siento bendecido, porque realmente me tocó un trabajo ideal para estudiar filosofía. Imagina la biblioteca, estaba todo Claro. callado, yo podía estar estudiando y nadie sabía porque estaba leyendo mis libros. Exacto. Así que sí,
siempre he sido muy afortunado. La verdad que he tenido momentos muy difíciles, como muchas personas, y más con 45 años que te pasan muchas cosas. Sí. Pero siempre que he tenido Lindo. momentos muy difíciles, siempre un milagrito, una ayudita, un empujoncito que me ayudó. Y yo trato de ser muy como consciente de eso. Y para mí una de las trampas actuales de la sociedad de hoy es que si te va mal, te hacen sentir que es culpa tuya, Ujú, ¿no? Te encontrás, capaz ahora salimos y nos encontramos con alguien que te dice, che, perdí el laburo, ujú. o agarré esto y no pude, o me cuesta llegar a fin de mes. Y Sí, para sí. mí el error es como tipo, no te estás esforzando, no te pusiste las pilas. Y la verdad es que no, que nos vaya bien y que Ujú, nos vaya mal depende de un montón de cosas. ujú. Entonces, soy muy agradecido y trato de tener en cuenta lo afortunado que soy de haber estudiado filosofía y poder conversar con vos, Me o que encanta. me invites a charlar esta noche. Y también soy muy consciente de que cuando algo no me sale bien, bueno, no es solamente que soy tonto o que me fue Ujú. mal. A veces, nada, este país, este momento del Hay un mundo, contexto, ¿no? obvio. Yendo un poquito más a tu infancia, ¿a vos te gustaba mucho el tema del espacio? ¿Y Mal, conociste mal, la mal. Antártida o no? No, pero me encantaría conocer la Antártida. Si alguien Yo está viendo esto en la Antártida, te pido que... ¿Vos fui, fuiste? fui a la Antártida. Te odio, o sea, perfecto. Termina Fui acá el por laburo. programa. Fui por laburo. Sí. Estuve 6 horas ahí, pero estuvo espectacular. Sí, me encanta. Hermoso. Bueno, para mí lo más parecido al espacio en la Tierra es la Antártida. Escribí con Agustín de la Eso me Rega un interesó libro. mucho. A Sí, ver, ¿por bueno, y qué? porque finalmente hoy medio que todo el mundo es igual. O sea, Sí, digo, no conozco a todo el mundo, pero ves fotos de Berlín y hay un café, hay una marca de claro. ropa y hay gente vestida así. Ves fotos de China y digo, de las partes de China que son, digamos, conocidas, no hay mucha Sí. diferencia. Europa, todo se termina medio pareciendo a lo mismo, ¿no? Ujú. Incluso hay gente que se va de viaje y como no le... Pienso de amigos míos, pero no los voy a nombrar. Pero, no, amigos míos que se van a ciudades increíbles y te dicen, no, comí en esta hamburguesería porque, o me comí un pancho porque me hacía comer esto picante, voy a comer esto. Yo, pero no, tenés que atravesar. Bueno, pero vos, si vos quisieras vivir de hamburguesa, podés recorrer el mundo y vas a comer hamburguesa. En la Claro. Antártida, no. No hay fauna. Las condiciones son increíblemente inhóspitas. Es como que la naturaleza le dice al hombre, salí de acá, Sí. no quiero que estés. Y la Argentina tiene una historia tan rica. Somos el país que tiene la mayor cantidad de años de presencia. Ujú. Todos los febreros festejamos que hace más de 120 años que alguien fue, hizo la bandera de la Y las Argentina. 12, 13, 14 bases que hay, ¿no? Permanentes y no Exactamente, permanentes. con científicos, con Ujú. militares, con personal civil. Sí. Así que bueno, ese libro que escribimos con Agustín de la Rea se llama Antártida, historias increíbles pero reales del continente blanco. Fue como viajar cuando no podíamos viajar, porque lo escribimos en pandemia. O sea, en total nos llevó 8 años contar la historia. Wow. Y de ahí salió un personaje que es el perro Poncho, un perro real. La Argentina tiene una historia muy linda que es el perro polar argentino, una raza Ujú. que se creó bajo el peronismo para conquistar la Antártida con un gran pionero de esto que era el general Pujato. Ujú. Y bueno, y hubo un perro muy especial, se llamaba Poncho, real, que se tiraba en paracaídas, que salvó gente, era muy peludo, era muy grandote, y también tenemos ese personaje infantil con libros infantiles de Poncho, porque nada, hay algo ahí de esas historias que vas a poder contar. Nosotros nada, entrevistamos a mucha gente de una epopeya, ahora no quedó nadie vivo, que es la Operación 90, la Argentina en el año 65, Sí. mientras las personas en Estados Unidos llegaban a la Luna, nosotros llegábamos al Polo Sur caminando, a pie. Claro. Y esa historia es una historia de toda gente además movida, por esto que charlábamos recién de las cosas que están bien o mal, más allá que sean populares, movidas por el patriotismo. Ujú. Para mí es una gran incógnita la idea de patria, ¿no? Esta gente que arriesga su vida. Vos un poco le arriesgaste a estar 6 horas ahí, porque es un espacio, seguro que firmaste algo que te dice, mira que si no volvés, no volvés, pero Sí, porque... si se cerraba el espacio aéreo, nos quedamos ahí parados. Exactamente. Sí. Así que sí, amo la Antártida. Bueno, ya la vas a conocer en algún momento. Mira, Tenemos siempre ver que si me armamos un preguntan viaje. algo, fuerza, le he regalado el libro a ministros, a generales, favor. a todos. Ministro Necesito Petri, un por millonario. favor. Viste que No, ahora bueno, pero hay llegar a un- la Antártida tiene otra cosa. Vos podés Sí. pagar un tour
Yo averigüé todo. Pero hay un buque, ¿no? Que te lleva o no. Pero te llega hasta el bordecito. Hasta el Vos borde. fuiste de posta a posta. Era Antártida. Por eso. Sí. Tiene que ser, es como un lugar por invitación. Pero Un ya lo voy a frío, lograr. pero Bueno, Dios mío. Pan Nada al nos que no tiene conforma. diente. Pan al que no tiene diente. No puedo creer esto. Escucha, ¿escribiste un libro pero con emojis? ¿O hiciste un También. libro? He hecho muchas cosas en la vida. Sí, a ver. Me encanta Quiroga. Sí. Autor uruguayo, un gran autor del Río de la Plata, y él tiene cuentos de la selva, que seguro Sí. habrá algo, nada, las botas, bueno, grandes cuentos muy interesantes, y él lo escribe en la selva misionera, pensando en sus hijos, que estaba lejos. Estaba un poco loco, entonces estaba lejos de los hijos, capaz con buenos motivos. Claro. Y a mí solo se me ocurrió esas cosas que se me ocurren, o que se le ocurra a cualquiera también, que era, bueno, ¿cómo escribiría, no? Quiroga hoy los cuentos de la selva? Y hoy para hablar con un niño, nada, muchas veces tienes que usar otro tipo de lenguaje. Entonces lo traduje a emojis. Y para mí era una aventura espectacular, me parecía Claro. divertida, me pareció muy lindo, de hecho es de los primeros libros en el mundo que son así, después Sí. hubo otros, y me pareció espectacular. Y se generó me salí en la tele poniéndome con gente porque estaban como la sacralidad del texto, la Claro. palabra. Para mí era una travesura, ahí me parece tan chiquita. Bueno, pero llegaste a más chicos quizás, ¿no? Bueno, no, jóvenes. mirá, me pasa. Primero que está en Amazon y se vende mucho. Claro. Entonces cada por tres me llega un chequecito, así Muy que bien. hay algo ahí interesante. Y lo otro es que, nada, hay personas que le despierta la imaginación poder, Sí. digo, en vez de tener letras, tener... Entonces, no es un texto que está fijo, ¿no? Sí. Está de alguna manera vivo. Sí. No, un experimento que me gustó. Hay chicos que, o jóvenes, más gente más chica que nosotros, que se informa a través de memes. No lee diarios, lee memes. Sí, mira, este año salió, todos los años hay un instituto, creo que es inglés, el Reuters Institute, que hace una cosa que se llama News Report o Digital News Report, que es un reporte muy bueno de cómo se consumen noticias en todo el mundo. Sí. Tiene una parte para cada país. La parte de Argentina lo que muestra es que por primera vez, salió en 2025, pero son datos del año pasado. Ujú. Por primera vez la gente se informa más por redes sociales que por cualquier otra Exacto. cosa. Pero no es exactamente, hay un truco, no es que exactamente que la gente busca. Voy a Ok, seguir aparece tal medio. incidentalmente. Claro, por ahí volvemos al comienzo de lo que estuvimos charlando Ujú. un poco con los algoritmos Sí. de recomendación. Entonces hay cosas que quizás no tienes tanta ganas de ver y te lo imponen. Claro. Pero bueno, eso es interesante, como que para mí no creo que per se haya algo en distintas formas de informarte, mientras vos tengas pensamiento crítico, mientras Claro. vos tengas una distancia. Ojalá todos la tengamos, pero bueno, a veces puede ser difícil. Ujú. Tomás, ¿qué te gustaría que te pase? ¿Tenés algún sueño, objetivo, pendientes? Me mataste. Soy 0 conformista, pero como estoy bien. O sea, me gustaría tener así. La verdad que la vida es cambio. Y todo el tiempo estoy cambiando y todo el mundo está cambiando. Y a veces los cambios son buenos, a veces son malos. Ahí me encantaría, nada, poder seguir, nada, logrando las cosas que me gustan, con esfuerzo. Soy una persona que trabaja un montón y trabajo con amor, con cariño. Tengo la suerte, o capaz, nada, trabajo para eso y no me doy cuenta porque no es muy consciente, de rodearme con gente muy talentosa, que me ayuda un montón. Entonces me encantaría que me sigan pasando estos cambios, que quizás hagan que me siga moviendo. Soy muy curioso, soy muy inquieto. Creo que la filosofía es un poco la herramienta con la que yo en lo personal me acerco al mundo y que me permite hablar de la Antártida, hablar de emojis o hablar de tecnología. Me parece que de un lado distinto. ¿Le agradeces a la filosofía, a la tecnología? ¿A quién más o a qué le agradeces? ¿Qué sé yo? Me pongo un poco egocéntrico y me agradezco a mí mismo. Me encanta, vamos todavía. Y sí, te esforzaste un montón. Se lo dedico a Tomás Balmaceda. No, no, pero nada, de vuelta. Muchas veces la sociedad te pide un montón de cosas que son muy difíciles de cumplir, ¿no? Uno tiene que cumplir todas estas cosas que nos piden. Y yo tengo algo ahí de cabeza dura que creo, cruzo los dedos, creo que encauzo bien yo.
Yo soy cabeza dura con las cosas que... Soy una persona muy suave, o sea, muy como ahora, que muy relajado. Espero que estés relajado vos también, pero yo estoy como Sí, muy tranqui, así, se va bien. Pero si vos ves las cosas que hago, siempre me salgo con la mía. Bueno, como en Campana, cambiaste de Sí, Campana todo. Lo a que, Zárate, ¿no? si yo termino haciendo que las cosas sucedan, no, pero insisto, no solo porque me rodeo de gente Sí, muy querida y dependo mucho del sí, resto de sí, las sí, sí. personas. Así Pero está que buena esa sí, percepción de encontrarte con la persona adecuada, con las personas que puedan sí, generar sí. ese cambio, ese Sí, deseo que tenés. sí, sí, y alejarte de los que a veces no se puede Totalmente. porque trabajas con ellos o que son tus Sí. vecinos, no sé, pero Ujú. mientras vos puedas, nada, gravitar hacia la gente que, viste, hay un filósofo Spinoza, es muy complejo, pero hay una idea que a veces se usa que a mí me gusta, que es que gente que te potencie. Viste que hay gente que... Totalmente. Hay gente que decís, che, mira, te voy a contar esto, porque sé que me vas a dar un buen feedback, o me Ujú. vas a ayudar, o me ayudas a esto, y no es alguien que se queja, que se cuenta tus problemas. Me Entonces creo encanta. que hay algo ahí interesante. Gracias Tomás por Por venir a nuestro favor, un programa, por placer. esta hermosa charla. ¿Qué canción te gustaría escuchar para despedirte? Uy, ¿me puedo poner un poco bajón? Por supuesto, por No, bajón no, supuesto. pero mira, se lo voy a dedicar, Melancólico. melancólico, me gusta. Dale, Se lo voy a dedicar a todos los pajueranos, ya que hablamos me tanto encanta. como yo. Esta es una canción que se llama En blanco y negro, Buenos Aires, que es de Silvina Garré, una gran artista, una Grande. voz increíble. Divina. Y habla un poco de la ciudad de Buenos Aires. Y dice algo muy lindo, gente como yo, digo, nada, que no somos porteños, que nos enamoramos de Buenos Aires, pero que un poco la negamos y somos malos con Buenos Aires. Es una canción bellísima, así que me parece que nos puede acompañar en el cierre. Gracias, Tomás. Por favor, un placer. Gracias a vos por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. Chao, chao. Bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que no puedo irme, como yo, que la juzgan, como yo, que la niegan, como yo, que no puedo irme. Abrí los ojos y te vi. La gente no escucha tu canto, no